Ya, como les había comentado, vamos a empezar con el tema de teoría de fuentes, que yo creo que ya han acabado con el ingeniero o ya van a acabar. En esta clase vamos a llevar la parte de fuentes no controladas. El día lunes vamos a llevar la parte de las fuentes controladas. Bien, a ver, antes de empezar, lo que tienen que estar conscientes es lo siguiente. Si tenemos dos fuentes en paralelo, y una es de corriente y la otra es de voltaje, la que prevalece es la de tensión, la de voltaje. ¿Por qué? Si tenemos un montón de componentes en paralelo, el voltaje siempre va a ser igual, en cambio la corriente va a ser diferente en cada rama. Entonces aquí el que se va a mantener firme, por así decirlo, es la fuente de tensión. Ahora, en el caso de que esta unión fuera en serie, si tenemos una fuente de tensión en serie con una fuente de corriente, esto va a ser equivalente a que tengamos directamente una fuente de corriente. Porque en una rama la corriente siempre va a ser la misma. Esto es lo que tenemos que saber más que todo para poder cambiar, digamos, de una fuente de tensión a una fuente de corriente. Ahora, cosas que no deberíamos ver en un ejercicio es dos fuentes de tensión en paralelo o dos fuentes de corriente. Obviamente de diferentes valores, me refiero, de dos fuentes de corriente en serie. Si tuviéramos, por ejemplo, una fuente de corriente aquí en serie con otra fuente de corriente, estas dos deberían tener el mismo valor para que no haya ninguna complicación. Pero no creo que se topen con eso, o sea, sería muy raro que aparezca ese caso. Igual lo mismo con las fuentes de tensión, no debería haber en paralelo. Y lo último que tenemos que saber es que, por ejemplo, cuando tenemos una fuente de tensión, si tenemos una fuente de tensión con su respectiva resistencia, esta la podemos cambiar a una fuente de corriente. Es una fuente equivalente de corriente. En este caso este sería el punto A, el punto B. En aquí tendríamos este punto A y este punto B. Estas dos fuentes son equivalentes, la resistencia va a ser la misma, y para cambiar, suponiendo esta es la corriente I y esta es la corriente B, tenemos que usar la ley de Ohm, suponiendo el voltaje es igual a corriente por resistencia. Si queremos hallar el equivalente, por ejemplo, de una fuente de tensión a una fuente de corriente, despejamos la I y nos va a quedar que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Suponiendo, tenemos este lado, ya, suponiendo tenemos una fuente de tensión y queremos cambiarlo a una fuente de corriente, la resistencia, como les digo, va a ser la misma, solo que va a cambiar de serie a paralelo. Y para hallar el valor de la fuente de corriente tenemos que usar la ley de Ohm. Lo mismo va a pasar si queremos cambiar de una fuente de corriente a una fuente de tensión. Usamos la ley de Ohm y la corriente, la resistencia que está en paralelo se pasa a una resistencia en serie, de esta manera. ¿Está todo claro de esta parte? O sea, es un poco de teoría rápida que tal vez necesitemos para entender un poco de las fuentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Cualquier cosa me la pueden decir por el chat o pueden hablar por el micrófono, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. Ya. Vamos a empezar con el primer ejercicio que indica calcular la corriente a través de R0. Nos dan el circuito y el valor de cada resistencia. Como les había comentado, aquí tenemos una fuente de corriente y una fuente de tensión en paralelo. ¿Cómo sé cuál va a prevalecer entre estas dos? Para recordar eso, sabemos que si tenemos hartos elementos en paralelo, lo que siempre van a tener igual todos estos elementos es el voltaje. La corriente se va a ir dividiendo en cada rama. Por lo tanto, entonces si tenemos dos elementos en paralelo, lo que van a tener igual es el voltaje. Entonces puedo ignorar la fuente de corriente y va a prevalecer la fuente de tensión. Entonces redibujo el circuito sin la fuente de corriente. Y ya tengo el circuito para hallar el valor de la corriente en la resistencia 0.
En este caso ya podemos aplicar cualquier método para hallar la corriente, a menos que nos digan el ejercicio textual, digamos, quiero que usen este método para hallar para resolver este ejercicio. Mientras no nos den esa condición, podemos resolverlo por cualquier método. Pero como estamos en el tema de fuentes, lo que yo voy a hacer es transformar esta fuente de tensión en una fuente de corriente. Como les había comentado, tenemos que cambiar la corriente, o sea, tenemos que con ley de Ohm hallar la corriente o el valor de la fuente de corriente, diciendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto es ley de Ohm. Esto todos sabemos, o deberíamos saber. Y tomo los valores. En el caso de este ejercicio, el voltaje tiene el valor de 1 volt. Y la resistencia R tiene el valor de 200 ohmios. Entonces, divido 1 entre 200 y me sale que la corriente, o la fuente de corriente, va a tener el valor de 5 miliamperios. Ahora, tenemos que redibujar este circuito de esta manera. Alguien tal vez se preguntará, ¿importa este valor, el valor de la fuente de corriente? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta? Porque, como les digo, al estar en paralelo con la fuente de voltaje, ya no me importa. O sea, lo que vamos a tomar en cuenta cuando están en paralelo es la fuente de voltaje. Puede tener el valor de 100 amperios, para mí va a seguir teniendo más importancia la fuente de voltaje. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Aquí tengo el circuito con una fuente de tensión y la voy a redibujar de esta manera con una fuente de corriente. Algo que ahorita me he dado cuenta que no le he tomado, ¿cómo se llama? Que no me he percatado es que la fuente de tensión aquí está al revés, está más, menos, entonces la fuente de corriente debería ir hacia abajo. La flechita debería estar hacia abajo. Ya, lo único que va a variar es el signo. En el caso de la gráfica debería estar hacia abajo, entonces sería la corriente menos I1. En eso me he rayado, pero nada que un signo negativo no arregle. Ya, ahora aquí tenemos 4 resistencias en paralelo. Para resolver, para hallar la corriente que pasa por la resistencia R0, usamos el divisor de corriente, el cual es el inverso de la resistencia que quiero saber su corriente, en este caso R0, o sea, 1 sobre R0 tengo que usar, y abajo tengo que sumar el invertido de todas las resistencias en paralelo, o sea, 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R, más 1 sobre R0, de las resistencias totales en paralelo, por la corriente total, que en este caso es I1, que en este caso tendría que ser menos I1. Sumo las resistencias de abajo, hallo el mínimo común divisor, que sería R por R0. Bueno, voy a hacer la suma normal, y me va a quedar que lo que estoy ahorita encuadrando con rojo va a ser igual a R sobre 3R0 más R. O sea, simplificando lo que he encuadrado, me va a dar esto. Y tengo R, tengo R0, tengo R, tengo I1, que en este caso, como les digo, es esto es I1, solo que me he rayado aquí, que debería ser con signo negativo, porque la fuente de tensión está al revés, nada más. Tengo todos los valores, así que procedo a evaluar. Tengo R, R0 e I1. En este caso, como les he dicho, este sería menos, por el sentido de la fuente, menos 5 miliamperios. Pongo a la calculadora 200 sobre 300 más 200, esto me va a dar igual a 2 quintos. 2 quintos de 5 miliamperios, el 5 con el 5 se va a simplificar y me va a quedar menos 2 miliamperios, que es el valor de I0. En este caso aquí sería un signo negativo, menos 2 miliamperios. ¿Entienden por qué esto es menos, no ve? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Está sencillo, ¿no ve? Ahorita, como les digo, hoy no voy a hacer muchos ejercicios, la clase va a durar poco porque
para que descansen también. El día lunes voy a continuar ya con este tema, ya pero con fuentes controladas. Hoy solo voy a avanzar así, fuentes no controladas, obviamente diferentes ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, como les digo, pueden hacerla. Si no, vamos a proseguir. Bien, el siguiente ejercicio nos dice, sea el circuito, aquí nos da el circuito, calcular la corriente I0, que es la que está pasando por esta resistencia, la tensión entre X e Y, que son estos dos puntos, y nos dan los valores de cada fuente y de las resistencias. En este caso, el valor de la fuente de voltaje, que es 10 voltios, el valor de la fuente de corriente, que es 500 miliamperios, y R, que vale 100 ohmios, y todos tienen el valor de 2R, que sería entonces 200 ohmios. Aquí lo que vamos a tener es una fuente de tensión y una de corriente en serie. Como hemos dicho, en una rama, en este caso una rama es lo que está desde aquí hasta aquí, estos dos elementos, lo que van a tener igual es la corriente. Entonces va a prevalecer la fuente de corriente. Entonces voy a redibujar sin la fuente de voltaje. Y digo, fuente de corriente, perdón, el circuito va a ser el que tenemos con la fuente de corriente de esta manera. Algo que me he olvidado comentar es que, por ejemplo, cuando apagamos una fuente de corriente, este trabaja como un circuito abierto. Cuando apagamos una fuente de tensión es como un circuito cerrado. Eso lo vamos a ver más que todo en superposición. Pero ahorita, para que lo vean, solo eliminamos el componente y que continúe el camino, ¿no? En el caso de la fuente de tensión, completamos el circuito de esta manera. Si fueran en paralelo, lo abrimos el circuito en el lado de la fuente de corriente y así ya no nos topamos con esa fuente. Ya, el primer inciso nos indica que tenemos que hallar la corriente I0. Si hacemos, o si notamos, ahora la rama es de aquí, bueno, la rama siempre había sido desde aquí hasta aquí, todo esto es la rama. A ver, lo voy a pintar con este marcador. Todo esto era la rama. No solo estos dos elementos, no he comentado bien eso, es decir, que la rama era desde aquí hasta aquí, es desde este punto hasta este punto, incluida la resistencia. En el circuito equivalente, todo esto es la rama donde está la fuente de corriente. Si todo esto es la rama, entonces tenemos que la corriente que pasa por esta resistencia 2R es igual a la corriente de la fuente de corriente. Entonces digo directamente que la corriente I0 es igual a la corriente de la fuente I, que es igual a 500 miliamperios. Entonces ya he resuelto este inciso directamente, o sea, no tengo que hacer más trabajo, eso sabiendo que la corriente en una rama siempre es igual. Y esta es una rama. Así que ya he resuelto la mitad del ejercicio. Ahora me falta resolver el inciso B, que es la tensión que existe entre X y Y. Bien, otra vez tengo aquí el circuito. Y en este caso, la corriente se va a dividir en dos. Si recuerdan la ley de Kirchhoff, la ley de nodos, pues bueno, no sé si les han enseñado. La corriente que pasa por un nodo es igual a la corriente que sale, o la sumatoria de corrientes que pasan en un nodo es igual a cero, sus variantes, ¿no? Pero en teoría lo que nos indica es que todas las corrientes que entran en un nodo, en este caso el nodo es este, tienen que ser igual a todas las corrientes que salen. Entonces puedo decir directamente que I0 debería ser, que es la corriente que entra al nodo, igual a la corriente I1 más I2, que son las corrientes que salen. Eso nos indica la ley de Kirchhoff. Otros lo pueden tomar de la manera de que todo lo que sale es negativo y todo lo que entra es positivo y todo eso va a ser igual a 0, digamos, decir I0 menos I1 menos I2. Ya cada persona lo interpreta a su manera, pero básicamente lo que nos indica la ley de corrientes de Kirchhoff es que todas las corrientes que ingresan a un nodo son iguales a todas las corrientes que salen. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la corriente siempre va a tener más cantidad, o se van a dividir de manera proporcional, donde, ¿cómo se diría? La corriente se va a dividir de manera proporcional a las resistencias, o de manera inversamente proporcional a las resistencias. Donde haya menos resistencia va a haber más corriente, donde haya más resistencia va a haber menos corriente.
En este caso, o sea, hablando directamente, ¿no? Si veo que en aquí tengo la resistencia 2R y en esta rama igual tengo dos resistencias de valor 2R y en la otra rama tengo las resistencias 2R, la resistencia equivalente va a ser 4R y 4R. Si la corriente se va a dividir de manera proporcional o inversamente proporcional al valor de la resistencia, pero las dos resistencias son iguales, entonces estas dos corrientes van a ser iguales. Eso lo digo, o sea, directamente me puedo dar cuenta que I1 es igual a I2, por lo tanto, si I1 es igual a I2, entonces cada uno va a tomar la mitad del valor de I0. Y sabiendo eso se puede resolver más rápido el ejercicio. Pero suponiendo que fueran otros valores, por ejemplo, en vez de 2R fuera 3R o 5R o cualquier valor, tenemos que dividirlo de esta manera y decir que I0 es igual a I1 más I2. Suponiendo que no sepamos, ¿no? O sea, que estas resistencias en paralelo no sean iguales. Ahora, como les digo, sé que son iguales, pero lo estoy haciendo como si no supiera. En este caso tendría que ser un divisor de corriente en cualquiera de las dos ramas, o al menos es lo que yo haría. Sabiendo que esto, o sea, la resistencia equivalente en cada rama va a ser 4R, y agarro en este caso, estoy hallando en I2, digo, la resistencia en esa rama va a ser 1 sobre 4R sobre la inversa de la suma de las resistencias en paralelo, entonces 1 sobre 4R más 1 sobre 4R, por la corriente total que está ingresando al nodo, I0. Simplificando me sale que I0 es igual a la corriente I1 más 1 medio de I0, y aquí ya me sale, se puede demostrar que I1 es igual a 1 medio de I0. Si esto lo reemplazo aquí, despejo, me sale que I2 es igual a 1 medio de I0. O sea, no creo que se haga mucho lío, pero si no me creen, reemplácenlo en esta ecuación, y va a salir que I2 es igual a I1, que es igual a 1 medio de I0. Como les digo, esto también se podían haber dado cuenta al ver que el valor de las resistencias eran iguales. Pero suponiendo que no hubieran sido iguales, en aquí ya el divisor de tensión no me hubiera dado un medio, me hubiera dado, digamos, un tercio, y entonces ahí I1 no hubiera sido la mitad, y tampoco hubiera sido igual a I2, bueno, no hubieran sido iguales estas dos corrientes. Bueno, en este caso, como las resistencias tienen el mismo valor, entonces las corrientes van a tener el mismo valor, y como tienen el mismo valor y tienen que dar sumados la corriente I0, que es 500 miliamperios, va a ser igual a 250 miliamperios cada corriente. Por último, lo que tenemos que hacer para hallar la tensión que existe entre X y Y es, en este caso voy a resaltarlo con amarillito, a ver con otro color, ya con amarillo. Tengo que tomar un camino, cualquiera. Pueden tomar el de arriba o el de abajo. Yo he tomado el de abajo, por eso aquí dice voltaje 1 más voltaje 2. Bueno, voltaje 1 y voltaje 2. Y me marco. Estoy tomando el caminito de aquí, estoy pasando por esta resistencia 2R. Marco el camino. Estoy pasando por esta otra resistencia de valor 2R. Y llego hasta el punto. Lo que básicamente estoy haciendo aquí es, suponiendo aquí agarrar un voltímetro y medir qué corriente hay entre estos dos puntos X y Y, o entre estos dos nodos. Aquí estoy poniendo el valor positivo y aquí estoy poniendo el valor negativo. Entonces, aquí veo que está polarizado de manera correcta, el más con el más. Digo, el voltaje que va a medir el voltímetro va a ser igual, o sea, en este caso el voltaje XY va a ser igual al voltaje 1, que es el voltaje de esta resistencia, porque está polarizado de manera correcta. Pero al ir avanzando me voy a topar con el voltaje 2, que está polarizado de manera inversa. ¿Cómo sé que está polarizado de manera inversa? Porque la corriente está viniendo en este sentido. Y yo lo estoy tomando con que donde toca primero la flecha, en este caso este va a ser positivo, y donde sale va a ser negativo. Aquí va a ser positivo, negativo. En la segunda rama lo mismo. Aquí va a ser positivo, negativo, baja, y aquí otra vez positivo y negativo. Pero al momento de agarrar el voltímetro de esta manera, estos dos voltajes se van a restar, el voltaje 1 y el voltaje 2. Por ley de Ohm, el voltaje 1 es igual a la resistencia 2R por la corriente I1, menos, porque está polarizado de manera inversa, 2R por la corriente de la segunda rama, que es I2. Como les había dicho, en este caso las dos corrientes son iguales, por lo tanto el voltaje 1 y el voltaje 2 van a ser iguales, pero polarizados al revés. Entonces se van a simplificar y me va a dar que el voltaje que se mide entre X y Y es 0.
Ahora, ¿para qué les estoy mostrando este procedimiento? Digamos, y como les he comentado, se podía asumir que iba a dar cero incluso. Alguien con práctica ya se da cuenta, pero esto lo estoy mostrando más que todo por si este circuito no tiene los mismos valores. Como les digo, si este fuera 3 en vez de 2, ya toda la ecuación sería diferente porque la corriente 1 sería menor a la corriente 2, porque esta resistencia sería más grande. Y si fuera más grande la corriente 2, entonces el voltaje sería más grande en este lado y entonces me daría un voltaje negativo. Y cosas así. Bueno, habría que revisar, ¿no? Tal vez me estoy rayando en eso de decir que esto va a ser más negativo, pero habría que comparar, ¿no? La corriente 1, cuánto saldría, la corriente 2, pero este es el procedimiento que deberían seguir. Ahora otro dirá, pero ¿por qué el voltaje 0 si revisando tiene voltaje el circuito? Porque ya hemos visto que esto lo hemos cambiado, o sea, esto se puede transformar a una fuente de tensión si agarramos una rama cualquiera. En sí se puede, digamos, no, aquí creo que en este ejercicio sería muy complicado transformarlo a tensión porque esto está en serie, pero, o sea, sí existe voltaje. La cosa es que en aquí es como agarrar dos pilas, digamos, dos pilas de esta manera, cada uno con 1.5 voltios, pero lo estoy polarizando al revés. Al poner un tester, se van a restar los voltajes y me daría 0, porque están polarizados de manera inversa, pero cada pila tiene su voltaje. O sea, no es que no existe voltaje en el circuito, solamente es que están polarizados al revés. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Otra vez les repito, la clase de hoy va a ser corta. Este es el segundo ejercicio de 4. El día de hoy estamos llevando fuentes, teoría de fuentes, en este caso de fuentes no controladas. El día lunes vamos a llevar las fuentes controladas. Ya desde la siguiente semana otra vez vamos a tener el mismo horario. Esta semana solo hemos cambiado por el tema de, ¿cómo se llama?, de sus exámenes. Ya, si nadie tiene nada que decir, voy a proseguir. El siguiente ejercicio nos pide, aquí ya nos está pidiendo que usemos un método. Dice, usando superposición, calcular la corriente X, que si vemos es la corriente que pasa por la fuente de voltaje. Como ya les había dicho en aquí, al tener una fuente de corriente y una fuente de voltaje en paralelo, la fuente de corriente va a trabajar para nosotros como un circuito abierto. Y solo nos va a quedar la fuente de tensión. Entonces vamos a tener un circuito equivalente que es igual a este, o sea, ignorando la fuente de corriente. Ahora en este caso tenemos otra fuente de corriente, pero está en paralelo con una resistencia. Entonces este no nos va a perjudicar, o sea, este no lo podemos obviar porque no está directamente en paralelo con esta fuente de voltaje. Hay una resistencia de por medio, entonces no lo podemos simplificar. Y aquí tenemos una fuente de 36 voltios que para que no varíe con esta nomenclatura, por así decirlo, para que no varíe con esta simbología, le estoy cambiando el símbolo, pero es una fuente de voltaje. Así que esta fuente la estoy transformando en esta que la estoy usando mayormente, que es con un circulito con el signo más menos. Esta es una fuente continua, por si acaso, pero también esta es una fuente continua. Ya, como les digo, aquí tenemos dos fuentes en paralelo, una de corriente y una de voltaje. La de corriente la quito y me va a quedar este circuito. Ahora, nos está pidiendo que usemos el método de superposición. ¿Cómo funciona este método? Sacamos todas las fuentes exceptuando una y calculamos la corriente que nos pide hallar. Luego volvemos a... ¿Cómo les explico? En este caso tenemos tres fuentes. Lo que voy a hacer es apagar estas dos fuentes y hallar la corriente que hay en este lugar que nos pide, en este caso IX. Pero ya no la puedo llamar IX, la voy a llamar I1 o IA o como quieran llamarla. Luego prendo la segunda fuente y apago la primera. Y en este caso vuelvo a hallar esta corriente IX que según la nomenclatura que quieran usar lo pueden llamar I2 o IX2 o IB, pero tienen que demostrar que es otra corriente y van a ver que es otra corriente la que nos va a entregar esta. Y por último apago esta fuente y prendo la última. Y voy a volver a hallar esta corriente por el método que quieran. Ya haremos, este es el método de superposición, apagar todas las fuentes e ir prendiendo una por una.
y luego todas las corrientes que hemos hallado que nos pide las sumamos y esa es nuestra corriente total, que es la que nos ha pedido el ejercicio, que sería Ix. En este caso yo les he llamado I1 a la corriente que me da la primera fuente, I2 la corriente que me da la segunda fuente e I3 la corriente que me da la tercera fuente. Lo que voy a hacer es, tengo aquí el circuito y voy a apagar estas dos fuentes. Algo que sí les he dicho, pero tal vez no se ha entendido bien. Las fuentes de corriente al apagar son un circuito abierto y las fuentes de tensión al apagar son cortocircuito, de esta manera. He apagado esta fuente y esta fuente, entonces su circuito equivalente va a ser el siguiente, el que se ve aquí. Tengo aquí los 24 voltios, pero en este caso no voy a tener el Ix, voy a tener I1, que es para mí la corriente que me da esta fuente. Entonces me vuelvo a redibujar este circuito ya sin las fuentes y voy a tener este circuito. O sea, aquí tengo la resistencia que está en serie con la fuente de 24 voltios. En aquí, si nos damos cuenta, aquí tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Estas dos resistencias están en paralelo. Y procedo a hallar la corriente I1. La corriente I1 es la que está saliendo de la fuente de 24 voltios, por lo tanto va a ser la fuente total. Entonces lo que tengo que hacer es hallar la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo, o sea 20 en paralelo con 10, que va a ser igual a 20 por 10 sobre 20 más 10, que va a ser 30. O sea 20 tercios. Esa es la resistencia equivalente. Ahora, la resistencia equivalente en paralelo. Ahora la resistencia total, que va a ser la de 5 ohmios más esto, va a ser igual a 5 más 20 tercios, que sería 35 tercios, si más no me equivoco. Bueno, eso ustedes ya lo pueden verificar. Lo que yo estoy haciendo es aquí decir que la resistencia equivalente va a ser la resistencia 5 más la resistencia equivalente de estas dos en paralelo, que es la de 20 en paralelo con la resistencia de 10. Ahora 35 tercios siempre, lo que les había comentado. Ya tengo la resistencia equivalente y tengo la fuente de voltaje, que es 24 voltios. Reemplazo la resistencia equivalente 1, que ya tengo el valor, en una calculadora y me sale que la corriente 1, que es la que me entrega la fuente sin las otras dos fuentes, es 2,06 amperios. O sea, ya tengo una de las tres corrientes que tengo allá, que tengo que hallar. Entonces ya tengo uno, como les digo, de las tres corrientes de cada fuente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este dato me lo guardo y vuelvo aquí. Ahora lo que voy a hacer es cortocircuitar la primera fuente y la última, porque ahora voy a usar la fuente de corriente. Me va a quedar de esta manera. Tengo que hallar la corriente que pasa por esta rama. En este caso ya sería la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohmios. Me redibujo este circuito, como les digo, este es un nodo, este es otro nodo, todo esto es un nodo. Podemos ver que todo está en paralelo. Si alguien no me cree, verifique, todo esto es un nodo, todos los elementos de este circuito están conectados entre estos dos nodos. Aquí entre el nodo, no sé, el nodo pequeño está aquí la resistencia, la fuente de corriente, la segunda resistencia, la tercera resistencia. Del nodo más grande que lo he dibujado de esta manera, igual está esta resistencia directamente, la fuente de corriente, la segunda resistencia y la última resistencia. Entonces los redibujo de manera que se pueda ver que es un circuito en paralelo. Y aquí aplico un divisor de corriente. El divisor de corriente, en este caso, algo que antes de que me olvide, la corriente, si sale de esta manera, se va a dividir aquí una corriente, otra corriente, otra corriente. Por el sentido de la flecha, porque se está tomando este camino. Pero la corriente I2, si se dan cuenta, está en sentido contrario a la corriente que estoy marcando ahorita con rojo. Por lo tanto, en el divisor de corriente, esta corriente va a ser la inversa de la corriente que me manda la fuente. Yo le voy a poner menos I2, porque están en sentidos opuestos las flechas. Ahora, sabiendo eso, solo le pongo un signo negativo y aplico un divisor de corriente. ¿Cómo aplico el divisor de corriente? El inverso de la resistencia de la que quiero saber la corriente, que en este caso es 1 sobre 5, sobre la sumatoria, la inversa de la sumatoria de las resistencias. O sea, 1 sobre 5 más 1 sobre 20 más 1 sobre 10. Por la corriente total, que es 2.
Este signo negativo lo voy a pasar al lado derecho, y todo esto lo pongo en una calculadora y me sale que la corriente 2, que es la corriente que me da la fuente de corriente, va a ser igual a menos 1.14 amperios. ¿Está bien que me den menos? Sí, está bien. O sea, esta corriente, como les informo, va a salir de esta manera y se va a dividir, o sea, va a seguir un camino. En este caso va a tomar el camino contrario, ¿no? En este caso igual, si la corriente estuviera de esta manera, sería menos esa corriente, ¿no? Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Entienden por qué esto es menos? ¿No está claro? Ya. Y por último, hacemos el divisor de, perdón, hacemos la superposición de la última fuente. Hago cortocircuito en la fuente de tensión de la izquierda, que es la de 24 voltios, y saco la fuente de corriente. Ahora vuelvo a redibujar este circuito. Me sale que la corriente está en este sentido, es obvio, ¿no? O sea, como hemos ido dibujando, siempre está hacia arriba la corriente. En aquí pasa algo curioso. Si la corriente pasa en este sentido, o sea, está yendo así, al momento de polarizar esta resistencia, se va a polarizar con el signo positivo abajo y el signo negativo arriba. Porque como les digo, estamos tomando que donde toca la cabecita de la corriente, ahí le ponemos un más, y donde sale le ponemos menos. Entonces, para hallar esta corriente, en este caso vamos a usar la ley de Ohm, es hallar el voltaje que pasa por esta resistencia, y con el valor de la resistencia vamos a hallar la corriente. Ahora, sabiendo eso, o sea, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, el voltaje que tiene esta resistencia es el mismo voltaje que tiene esta otra resistencia, que le estoy llamando voltaje 3. Sabiendo este voltaje, o sea, que estas dos resistencias tienen el mismo voltaje, lo único que tengo que hacer es hallar esta resistencia en paralelo, o sea, tengo que hallar su resistencia equivalente, y hacer un divisor de tensión de esa resistencia equivalente con la resistencia total, que sería con la suma de 10 ohms. Así que ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué le estoy poniendo aquí un signo negativo? Porque la fuente de tensión en este lado es más menos, y la resistencia que estoy hallando está polarizada al revés. O sea, aquí esto sería más menos, y según este voltaje sería más menos, pero como les digo, de que yo quiero hallar está polarizado de manera inversa. Ya, quiero hallar la tensión que cae en la resistencia de las dos resistencias en paralelo, entonces 5 paralelo 20. Si se confunden en esta parte, les digo que ustedes lo hagan de manera tranquila, por así decirlo. O sea, ustedes saquen aquí la resistencia en paralelo y luego hagan el divisor de tensión. Yo lo estoy haciendo un poco directo, pero les va a dar lo mismo. O sea, aquí esta resistencia equivalente va a ser igual al paralelo de la resistencia de 5 paralelo 20 sobre, y aquí la resistencia, el divisor de tensión nos indica que la resistencia de la que queremos hallar sobre la suma de las resistencias que están en serie, que sería la resistencia equivalente más la resistencia de 10 ohmios por el voltaje total, que es 36 voltios. Este 5 en paralelo con 20 es igual a 1 sobre 5 sobre 1 sobre 5 más 1 sobre 20. Si lo ponen en la calculadora, si más no me equivoco, sale 4. Sí, sale 4 porque como son dos resistencias, la puedo multiplicar. 20 con 5 va a dar 100, dividido entre la suma, que es 25, esto sería igual a 4, esto es igual a 4. 4 dividido entre 14 por 36 me da este valor, que es 10,29 voltios. El signo negativo lo estoy pasando al lado derecho, y ese es el voltaje que tengo en estas resistencias. Sabiendo el valor del voltaje, ahora con ley de Ohm puedo hallar la corriente. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Evaluando me sale que la corriente que me da la fuente 3 es menos 2,06 amperios. Y ya tengo las tres corrientes
o sea, la corriente que nos da cada fuente en esa rama. Así que lo único que tenemos que hacer es decir que la corriente X, que es la que nos pide el ejercicio, es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, que sería 2,06 amperios menos 1,14 amperios menos 2,06 amperios. Estos dos términos son iguales, entonces la corriente IX es igual a menos 1,14 amperios, y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Sí? La corriente IX hallada de esta manera. Ahora podemos hallar esta corriente de diferentes maneras. También, si no queremos usar el método de superposición, podemos hallar el método de mallas. Ponemos una corriente, otra corriente, otra corriente. Bueno, sería un poco más complicado, creo, porque se formaría que una supermalla, porque tendríamos que apagar esta corriente. Pero bueno, eso ya cada quien lo ve por qué método resolverlo. Debería darles el mismo valor a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Está todo claro? Ya. Ahora voy a proceder con el último ejercicio, el cual nos dice calcular la tensión entre los nodos A y B. ¿Cuáles son los nodos A y B? Estos dos, o sea, A, B. Tenemos que agarrar un potenciómetro, un voltímetro, y ver el voltaje que existe entre estos dos nodos. En este caso el camino más directo es este que estoy marcando. Pero tenemos que redibujar el circuito porque como está no vamos a poder trabajar con él. Redibujando, voy a agarrar este punto A, y esta rama, la que lo voy a pintar ahorita con verde, la voy a pasar hacia abajo. Es esta misma rama que estoy marcando ahora. Es esta. Estos puntitos nos indican que es una fuente, pero solo nos está mostrando el valor positivo donde está conectado. O sea, lo voy a borrar. No, este color no. Con amarillo. Este punto es exactamente este nodo, o esta unión. Nos indica que aquí hay una fuente y que el lado negativo está conectado a tierra. En aquí nos están dando aquí una tierra. Entonces el lado negativo está conectado a esa tierra y el lado positivo está conectado a esta resistencia. Lo propio voy a hacer con esta resistencia de 40 ohmios, que es esta, la que voy a marcar ahora con verde igual, sí, con verde. Esta rama va a ser igual a esta. Le estoy pasando al lado de abajo, o sea, en vez de que esté arriba para su análisis, lo estoy bajando. Pero es lo mismo. Aquí tengo esta rama. Y lo he bajado, como les digo, aquí el voltaje, el positivo está aquí arriba, pero en este caso tiene el valor de menos 240 voltios, y el lado que no vemos está directamente en tierra. En este caso, el que ya está abajo, simplemente aquí le pongo una fuente de tensión y pongo su valor a tierra, ¿no? A ver dónde está. Aquí este, por ejemplo, es de 480, aquí está el nodo, solamente le pongo aquí una fuente y pongo el negativo en tierra. Lo propio en este lado, pongo aquí unas 240, digo, la fuente con valor de menos 240 voltios y el negativo a tierra. Este sería el circuito redibujado, pero tenemos hartos elementos en paralelo y tenemos fuentes de tensión. Para que sea más fácil el análisis, nos conviene trabajar con fuentes de corriente. Así que lo que voy a hacer es, agarro aquí otra vez el mismo circuito. Bueno, en este caso le estoy uniendo las tierras, eso no está mal, digamos. O sea, todo lo que es tierra es un nodo unido. Pero ya con eso, lo que voy a hacer es transformar estas fuentes de tensión en fuentes de corriente, como les había comentado. Para transformar, al principio de la clase les había dicho, una fuente de tensión en una fuente de corriente, tengo que aplicar la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje por resistencia. Así que me voy a dividir en ramas. Esta va a ser una rama, segunda rama, tercera rama y cuarta rama, porque hay 4 fuentes. La primera rama, que es esta, la que voy a ahorita poner en un círculo, tiene el valor de voltaje de 120 voltios y el valor de resistencia de 20K o 20K ohmios. Poniendo esta la calculadora me sale que la corriente I1 es igual a 6 miliamperios. Ya les había dicho, a ver, aquí lo voy a dibujar. Esta es una fuente de tensión. Este tiene valor de R, este es de B.
Al convertirlo a una fuente de corriente, aquí voy a tener la fuente de corriente, aquí una resistencia, en aquí voy a tener la corriente y la resistencia va a ser la misma. O sea, en la transformación de una fuente de voltaje a una fuente de corriente, la resistencia se mantiene. Lo único que cambia es el valor de la fuente que vamos a hallar con la ley de Ohm. Ya, en este caso la corriente tiene el valor de 6 miliamperios. Hago lo propio con la segunda rama, que es la que voy a marcar ahora. Esta rama. En este caso tiene un voltaje de menos 240 y una resistencia de 30K. Lo mismo pongo a la calculadora y me sale menos 8 miliamperios. Con el siguiente, con la tercera rama, que es de un voltaje de 480 voltios y una resistencia de 60K, me sale 8 miliamperios positivos. En este no se sale negativo, en este positivo. Y por último, el de 40K ohmios con la fuente de 240 voltios, poniendo la calculadora me sale una corriente de menos 6 miliamperios. Con eso procedo a cambiar estas ramas a fuentes de tensión con sus respectivas resistencias y me va a dar este circuito. Ahorita a ver, 20 con 6 miliamperios, por ejemplo, esta es la rama 1. Esta es la rama 1, este va a ser la rama 2, aquí va a tener la rama 3, así. Como se pueden dar cuenta, hemos cambiado las fuentes de tensión por fuentes de corriente. Y ahora todo está en paralelo. ¿Qué pasa cuando tengo dos fuentes de corriente en paralelo? Tengo aquí una fuente de corriente I1 y una fuente de corriente I2. I1 y 2. La fuente total, la fuente equivalente, va a ser igual a la suma de estas dos fuentes, de corriente I1 más I2. Se van a sumar. En este caso, 6 miliamperios menos 8 miliamperios me va a dar como resultante menos 2 miliamperios. A ver, aquí lo tengo, la corriente equivalente de estas dos fuentes, ahorita lo voy a marcar las dos fuentes, de esta y esta, es menos 2 miliamperios. Ahora, ¿por qué no estoy tomando en cuenta estas dos fuentes? La de aquí, la de menos 6 miliamperios y la de 8 miliamperios. Por una razón simple, estas no están en paralelo. Si se dan cuenta, aquí este nodo, el nodo A lo voy a llamar. Voy a cambiar de color esto. Este es el nodo A. Escucha. Este es el nodo A. Y este es el nodo B. Estos dos nodos no tienen contacto entre sí, pero sí comparten la misma tierra. O sea, bueno, en sí el contacto sería la resistencia, ¿no? Pero no son partes del mismo nodo. O sea, no podemos decir que todo lo que está en el nodo A está en paralelo con lo que está en el nodo B. Así que todo lo que está en el nodo A lo voy a ahorita hallar su equivalente, y todo lo que está en el nodo B, ahorita también en un momento lo voy a hallar sus equivalentes. Bien, en este caso, estas dos fuentes que están con amarillo, hallo su fuente equivalente que me va a dar menos 2 miliamperios, y voy a hallar la resistencia equivalente de estas, igual del nodo A, que ahorita lo marcaré con moradito, que serían bueno, aquí se está medio borrando, pero esta resistencia y esta resistencia están en paralelo, entonces voy a hallar la resistencia equivalente de estas tres, que en este caso sería 1 sobre 60K más 1 sobre 20K más 1 sobre 30K, y poniendo todo eso a la calculadora me sale que es 10K el resultante de estas tres resistencias. Entonces en el nodo A ya puedo representarla simplemente como una fuente de corriente con una resistencia. Ahora voy a hacer lo mismo con el nodo B, con el lado B. Agarro las dos fuentes de corriente, que en este caso serían la de menos 6 miliamperios y la de 8 miliamperios, y me va a dar 2 miliamperios positivo. En la anterior diapositiva hemos visto que en este lado va a dar menos 2 miliamperios, o sea, el negativo. Y ahora procedo a hallar la resistencia equivalente, que sería la resistencia equivalente de la resistencia de 60K ohmios
con la de 40k ohmios, con la de 60k ohmios, con la segunda de 60. Pongo esto a la calculadora y me sale que la resistencia equivalente es 17,14k ohmios en el lado del nodo B. Con estos nuevos datos vuelvo a dibujar el circuito y tengo que el circuito equivalente es este. En el lado del nodo A tengo una fuente de menos 2 mA con una resistencia de 10k ohmios, y en el lado del nodo B tengo una resistencia de 17,14k ohmios con una fuente de corriente de 2 mA. Lo que hago ahora es proceder a transformar estas dos fuentes, o sea, porque esto ya es una fuente de corriente, esto ya es una fuente de corriente y esto es otra fuente de corriente. Lo que voy a hacer es transformar estas fuentes de corriente a fuentes de voltaje. ¿Qué hago para hacer esa transformación? La ley de Ohm. Digo, en el lado izquierdo del nodo A, el voltaje 1 es igual a, voltaje es corriente por resistencia, la corriente es menos 2 mA por 10k ohmios. Mili con los K se van a simplificar y me queda que es menos 20 voltios en el lado del nodo A. Y en el lado del nodo B tengo 2 mA por 17,14K. Otra vez mili con K se va a simplificar. Los multiplico y me sale que 2 por 17,14, o sea, esto se ha vuelto 29, porque con los decimales más se volvió 29, porque si lo tomo como tal, esto debería ser 34,28. Un decimal no va a matar a nadie, pero si quieren hacerlo, digamos, si ya están trabajando con estos datos, se volvería 28, nada más, o sea, un pequeño dato. Bien, ya puedo transformar mis fuentes de corriente a fuentes de tensión, así que hago eso. Las resistencias se mantienen y tengo aquí las fuentes de tensión. Ahora, tengo aquí dos fuentes de tensión en serie. Estas dos fuentes las puedo sumar. Pero si nos damos cuenta, aquí están polarizadas de manera inversa. Aquí tiene más y aquí está menos. Aquí tiene menos y aquí está más. Por lo tanto, estas dos fuentes se van a restar. Ahora ustedes eligen de qué lado restar. Yo estoy eligiendo restar del lado de la fuente B1 porque, como me dice calcular entre los nodos A y B, voy a tomar como positivo el lado A, porque es el primero que me han dicho, y el lado B como negativo. Entonces me conviene que estén polarizadas de acuerdo a esta fuente. Entonces digo, el voltaje total, o sea, de la suma de estas dos fuentes, va a ser igual a la suma del voltaje 1, que es el voltaje de la fuente de la izquierda, menos el voltaje 2, aquí lo voy a poner mejor, B1 y B2. El voltaje 2 que sería de la fuente que está aquí cerca del nodo B. El valor de la fuente B1 es menos 20 voltios. El valor de la fuente B2 es 34,29, pues están restados, por lo tanto tienen un signo negativo. Sumando estos dos valores en negativo me va a dar que el voltaje total es igual a menos 54,29 voltios. Este es el voltaje que si agarro aquí estoy agarrando el tester, el voltímetro. Aquí agarro mi voltímetro y lo mido aquí. O sea, mi voltímetro aquí está el positivo y aquí está el negativo. Es el valor que debería medir. Así que aquí agarro y pongo una fuente equivalente final, que sería menos 54,29. Y ahora aquí tengo, ¿cómo se llama? Se me dio el nombre, divisor de tensión. Quiero hallar el voltaje que existe entre estos dos nodos, o entre estos dos nodos. Al hacer divisor de tensión, tengo el valor de la resistencia sobre la suma de todas las resistencias en serie. En este caso he omitido el K porque como todos tienen el valor de K, se van a simplificar. Y tengo que el voltaje que hay en el nodo, en la resistencia AB es igual a 40 sobre 10 más 40 más 17,14 por el valor del voltaje del que estamos tomando en cuenta, que en este caso sería menos 54,29 voltios. Pongo esto a la calculadora y me sale que el voltaje que existe entre el nodo A y el nodo B debería ser igual a menos 32,34 voltios. El voltaje que cae en la resistencia de 40K. Ahora, como les digo, yo he tomado el A como positivo por el simple hecho de que aquí me lo han mencionado primero. Por eso no me estoy tomando aquí como positivo.
Eh, Bien, así habríamos resuelto el último ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ha quedado todo claro? ¿O alguien tiene algo que decir? Por si acaso, como siempre les digo, o sea, en circuito es como matemática. O sea, cada uno lo resuelve por el método que quiere. Por ejemplo, en este caso, digamos, lo que sí tengan que hacer es esto, redibujarlo de esta manera, hasta aquí. O sea, esto deberían hacerlo en todos los casos. Ya de aquí sigan el método que quieren. Tal vez no quieren cambiar a fuentes de corriente y quieren hacer esto por mallas. Ya verán ustedes, ¿no? O sea, si les parece más fácil, debería darles el mismo resultado. Obviamente para mí me parece muy complicado hacerlo por mallas, o sea, usando la teoría de fuentes. Como se pueden dar cuenta, las fuentes de tensión hemos vuelto fuentes de corriente, luego hemos sumado las fuentes de corriente y hemos hallado el paralelo de las fuentes, digo, de las resistencias, y de esta manera hemos logrado simplificar a un circuito que es mucho más entendible y finalmente resuelto todo con un divisor de tensión. Lo que tienen que tener cuidado es siempre estar conscientes del tamaño del nodo, porque muchos solo toman el nodo como esto. O sea, sé que hay otra resistencia, por ejemplo, para ellos esto nomás es un nodo, pero no se dan cuenta que, por ejemplo, tierra es igual a un nodo. O sea, porque es muy largo, por eso no sé por qué se confunde la mayoría, pero ahí suelen tener problema la mayoría. Como les digo, nodos para muchos solo es un punto, pero el nodo puede ser todo este cable recto, por así llamarlo. Igual formaría un nodo. Y en este caso, por el nodo de tierra, que es este, muchos no lo logran notar, pero en realidad todo esto es un nodo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Como les digo, por ejemplo, aquí todo esto es un nodo, el nodo A, y aquí todo esto es el nodo B. Todo eso es un nodo. Todo lo que comparten, o sea, todo lo que está en este lado está en paralelo, todo lo que está en este otro lado está en paralelo. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Algo antes de terminar la clase. Como les dije, esta clase ha sido corta. El día de mañana, no, perdón, el día de pasado mañana vamos a continuar ya porque es lunes y ya es nuestro horario. El día vamos a continuar con fuentes controladas. Eh, es prácticamente lo mismo con la diferencia de que no podemos simplificar lo que está controlando la fuente. Por ejemplo, suponiendo que en este caso suponiendo eh, esta, esta fuente es controlada y está dependiendo del voltaje del voltaje de aquí, suponiendo es una fuente controlada que depende de este voltaje. Entonces esta resistencia no la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente depende de este voltaje. Si lo simplifico o si lo pongo en paralelo va a ser todo un lío hallar y no va a haber problemas. Es la única diferencia que hay entre las fuentes de tensión controladas y no controladas. Bueno, en el método de resolución. Tal vez veamos algo rarito después, pero no creo que haya nada más raro. O sea, es parecido a lo que hemos visto hoy. Si nadie tiene nada más que decir, la clase terminaría aquí.